Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos no solo dispuestos, sino además impacientes por informarles, por opinarles, por contarles las cuestiones que nos parece honradamente que hay que conocer, porque si no uno pues va perdiendo facultades. Hay que estar al loro de lo que ocurre y escucharlo de quien está dispuesto a contarlo con valentía y con rigor y en un ambiente general de libertades, que es esta casa, porque esto ya lo habrán notado, no es Telepedro, es otra cosa, con otro sabor, con otra manera de contar las cosas que a ustedes pues les debe gustar porque nos eligen, y son muchos. O sea, yo creo que vamos bien, y desde luego no, estén tranquilos que no, no vamos a aflojar, entre otras cosas porque aquí no manda Pedro. Don Adolfo Albistur, protege tu vida, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Javier. Nos vienes a contar las cosas que aportas a nuestra vida y ese acercamiento a la tecnología dentro de lo que es nuestra salud. Sí, sí. Además, fíjate que yo creo que no hay nada mejor definido que lo que es una artrosis, como me la definió en una entrevista con el reumatólogo José de la Mata, que me dice, la artrosis es las canas de las articulaciones. Mira. Y está muy bien definido porque evidentemente el desgaste de nuestro cuerpo según cumplimos años pues es evidente. Y en el caso de la artrosis pues también. Hay gente que más, hay gente que menos. Por ejemplo, las mujeres tienen más tendencia a padecer artrosis porque sí es verdad que en su periodo hormonal de premenopáusico y menopáusico pues puede dar más, pero al final la artrosis es algo que va a ir viniendo, ¿no? Y cada uno de una manera diferente. Hay gente que con dolor, con menos dolor, hay gente que doblándose los dedos, porque es verdad que los huesos al perder esa articulación pueden girarse, pero teniendo una tecnología fácil de utilizar, porque fijaros que es ponerse un guante. Cómodo porque lo podemos hacer en cualquier sitio, en casa mismo. Encima es gozoso porque tú te lo pones el guante con esa vibración, ese masaje, ese calor, esas ondas pulsantes, pues también. Y bueno, pues que realmente no tiene ninguna complicación, lo podemos hacer en casa y es muy eficaz porque el dolor, ese malestar cuando empiezas a mover las manos, tienes que abrir un bote, por ejemplo, o abrocharte un botón. Bueno, pues todo esto es lo que convierte en estos guantes en algo realmente muy bueno, sin curar, pero para la artrosis. Y luego ya... Y para quitarte el dolor, para efectivamente, para quitarte el dolor. Gente que tiene artrosis sin dolor, pero aunque no tenga dolor, cuando se pone el guante dice, es verdad, tenía malestar. Gente que aguanta muy bien el dolor, gente que no, pero hay gente que aguanta, pero ese malestar lo quitas. Y luego, parte de rodilla, pues también la rodilla es más de presión, es más de apoyo. Gente que ha hecho deporte, gente que, bueno, que a lo mejor tiene un poquito de sobrepeso, ¿no? Y entonces empiezas a decir, bueno, pues no camino, entonces es peor, ¿no? Porque claro, no caminas, pues el sobrepeso va aumentando y todo el sistema en general circulatorio. Bueno, pues con esta rodillera... La rodillera que es una tecnología distinta a la del guante. Claro, porque hay que llegar a una articulación que está más dentro. Entonces aquí se trabaja con terapias de luz. ¿Qué es una terapia de luz? Pues infrarrojo ultravioleta. Ya hemos visto, pues eso rojo y eso azulito que se pone, eso es lo que penetra. También masaje, vibración y calor. Y luego ya por último, zona lumbar, dorsal, cervical, pues con este cinturón, que bueno, pues lo que va a conseguir también es aliviar ese dolor, desinflamar y también con terapias como la rodillera de luz y con masaje, vibración y calor. Así que tenemos el conjunto para poder decir adiós a esos dolores. ¿Ventajas para nuestros telespectadores? Pues mira, por un lado hay una ventaja que a mí me parece muy interesante, que es el tema de la telemedicina. ¿Cuántas veces tenemos una duda? Y muchas veces ir a la Wikipedia hay que tener cuidado, ¿sabes? Porque no se sabe muchas veces ni lo que... de salud contraindicada. Yo no lo haría. Pero sí podemos contactar con un médico que al otro lado de una videollamada o de, si queremos, por correo electrónico, WhatsApp, pues nos puede resolver esa duda, ¿no? Que a veces son sencillas y otras veces pues te va a decir, oiga, váyase usted al hospital mejor, o váyase usted al centro de salud. Y luego también nos regalamos el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hemos editado para que lo tengan, de estos médicos que van pasando por el programa. Hay un teléfono que es completamente gratuito, es el 900-730-122. Pueden llamar ahora, no le vamos a coger la llamada, pero queda registrada y mañana le llamamos. Y digan, así sabemos que son ustedes y van a tener ese 30% de descuento en cualquiera de las compras. Adolfo Albistur, un placer enorme tenerte Gracias en el programa, de verdad. Xavier. Gracias por traernos, acercarnos lo útil que puede tener la tecnología para mejorar en lo posible pues nuestras vidas, Pues eliminar el dolor si uno tiene artrosis, pues ya me contarás. No se me ocurre nada mejor. Bueno,
empezamos el relato ya no tan interesante, porque es más de lo mismo en muchas ocasiones. Hoy tengo que contaros, perdón, que a pesar de que ayer dijera Trump que había hablado con Putin y que todo esto iba fenomenal, que iba a haber una tregua en muy poco tiempo, la verdad es que Rusia ha seguido bombardeando Ucrania como si no hubiera un final, lo cual viene a decir que por ahora ha habido un nuevo fracaso negociador del alto al fuego de Trump en el Kremlin, y todo ello se debe, pues lógicamente, a que Putin hace creer una cosa y luego pues ahí están los hechos, que no dicen en absoluto que esté al caer un alto al fuego, la verdad. Y tenemos que hablar de Hungría, porque resulta que Hungría ha tomado hoy una decisión de soberanía muy interesante. Ha decidido Hungría abandonar el Tribunal Penal Internacional. Probablemente en desacuerdo con innumerables decisiones del TPI, el Parlamento húngaro ha decidido que se marchan, que no seguirán formando parte del Tribunal Penal Internacional. No es el primer país que toma esta decisión, pero en cualquier caso, pues Hungría también ha decidido marcharse. Bueno, y este es el país, ya lo saben ustedes, España me refiero, en el que nunca pasa nada. Nunca pasa nada porque aquí hace 3 semanas hubo un apagón y aquí la gente ni habla de esto. Y hoy la oposición, no, hombre, tenemos un congreso, estamos pendientes de no sé qué otra cosa, pero la exigencia, el nivel de exigencia al gobierno, pues como si, ¿qué más da? Pues un día que estuvimos ahí de charleta, tomando cañas y tal. Bueno, hoy la ministra Aigesen comparecía y aquí ha contado absolutamente nada nuevo. No ha sido capaz de garantizar que esto no vuelva a ocurrir y ha vuelto a desenterrar algo que dimos por enterrado, la hipótesis de un posible ciberataque. Bueno, tampoco le ha puesto gran entusiasmo. Yo les decía al principio que, bueno, que este es el país donde apenas funciona nada. Un día se va la luz y estamos 12 horas sin electricidad, caso único en Europa. Y aquí no dimite nadie, aquí no pasa nada, aquí se deja pasar el tiempo, se pudre el tema, los españoles dejan de hablar de ello y en cuanto eso pasa, hasta la próxima. Hoy la próxima ha corrido de cuenta de Telefónica. Telefónica, bueno, pues finalmente a eso de las 10:30, 11 de la mañana ha dado por resuelta una avería que ha sido la bomba. ¿Por qué? Pues porque a eso de las 2, las 3 de la mañana se iban en cadena los servicios telefónicos en el País Vasco, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en La Rioja, en Castilla-La Mancha, en Extremadura. Bueno, yo creo que no se suele decir en medio país, pero yo creo que bastante más que en medio país. Y lo más grave de todo ello es que ha caído el servicio de emergencias, el 112. Ha caído, tampoco podían dar servicio. Todo esto dicen en Telefónica, que aquí está lo que vincula las dos cosas, el apagón con el fallo en lo que fuera de los servicios telefónicos. Digo en lo que fuera porque la compañía no es para nada explícita y para nada transparente. Bueno, estamos haciendo un reseteo del sistema, algunos apuntan a Movistar, ya veremos a quién le cuelgan el mochuelo. Lo cierto y verdad es que con explicaciones absolutamente de coña marinera, un fallo se ha llevado el sistema telefónico de este país o de medio país, se lo ha llevado, y aquí ni Murtra, que es el presidente de Telefónica, y su rimbombante consejo en el que se van colando 1, 2 y hasta 4 o 5 políticos de PSOE y de PP, bueno, pues oye, que sufran. Entonces, la reflexión que yo les hago es, nosotros aquí ¿a qué estamos convocados? ¿A pagar el recibo? ¿Habrá que hacer una reclamación para que nos descuenten a los que se han quedado sin servicio telefónico? ¿Alguien ha ordenado a los eléctricos que nos descuenten las 12 horas que no tuvimos fluido? Eso por no hablar de... ¿Alguien se ha preocupado de organizar un sistema público de control de los daños producidos por el apagón?
o por el fallo telefónico? Esta Comisión de Mercados y de la Competencia, ¿por qué no la cerramos? ¿Por qué no la cerramos? ¿Para qué nos sirve a los españoles si vamos a pagar 31 días de servicio telefónico? 30 o 31, ya no me acuerdo qué mes era, de servicio eléctrico. Ya, pero si es que a mí no me dan electricidad, si a mí no me dan servicio telefónico, ni de internet, ni de datos. Este país avanza a gran velocidad hacia una especie de, en lo técnico, de república bolivariana. Siento mucho decirlo, pero seguro que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo. 3 semanas después del gran apagón, seguimos sin conocer las causas que lo provocaron. La vicepresidenta tercera no ha podido garantizar que no se vuelva a repetir. Bueno, estamos en condiciones de decir que el sistema, el operador está actualmente en un sistema reforzado y, por otro lado, nosotros estamos identificando las causas para poner las medidas y que no vuelva a ocurrir algo así. Hace una semana, la única novedad que adelantó la vicepresidenta tercera es que no fue un ciberataque. Pues bien, esta cuestión la vuelve a poner en duda. Según AGESEN, no se ha descartado del todo en otros puntos de la red. Hay más de 30 centros de control que lo que hacen es integrar la generación, todo tipo de generación en España, y en eso están trabajando. Todavía no se ha descartado, pero yo creo que vamos a seguir avanzando. Pero el ciberataque queda ya lejos de sus preocupaciones y ahora deciden priorizar su investigación en una posible sobretensión. Le avanzo que sí, estamos ahora mismo, el comité está priorizando esa variable, la sobretensión, dentro de los análisis que estamos haciendo ahora. Y sin más detalles sobre el cero eléctrico, solo 15 días después del mayor apagón desde que se tienen registros en España, nuestro país ha vuelto a sufrir otra caída de las telecomunicaciones. Telefónica ha sufrido una caída de Internet y de teléfonos fijos en varias comunidades, como Aragón, el País Vasco, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Pero lo peor de esta avería masiva en Telefónica es que ha afectado durante horas a los teléfonos de emergencias del 112. La compañía ha asegurado que el motivo de la incidencia ha sido una actualización de la red y que ya se han solucionado todas las incidencias. ¿Y a quién le toca mañana? Porque será uno de los recibos que tenemos que pagar cada mes, pero es igual, porque aquí no hay castigo. Aquí no hay castigo para el que hace las cosas mal. Bueno, y además todo esto es muy irresponsable porque sabiendo de dónde venimos, sabiendo que hemos protagonizado el apagón más monumental del que haya recuerdo en toda Europa, bueno, pues el gobierno está empecinado en su fanatismo casi religioso, que tiene que cerrar las centrales nucleares. Claro, claro. Y bueno, los propietarios de las centrales nucleares han dicho, mire, en 15 días o nos dicen una cosa o nos dicen la otra, pero vamos a tomar la decisión y probablemente, si no cambian las cosas, y a pesar de que Sánchez se haya quedado solo en Europa en lo del no a las nucleares, porque hasta Alemania, Die Grünen, la pegatina de nucleares no, es un plagio del movimiento ecologista alemán. Bueno, pues hasta los alemanes han retrocedido y ahora están encantados de plantearse las cosas de otro modo, alineándose con Francia para las centrales nucleares con reactores más pequeños, que es por donde parece que va el futuro de lo nuclear. Y ahora os vamos a contar cómo está el asunto de las nucleares y ojo, porque también os vamos a contar que el Partido Popular ha resultado ser en materia energética el leal servidor de los propósitos del PSOE, en el despliegue fotovoltaico que han compartido por toda España con verdadero entusiasmo. Hace casi un mes que vivimos el gran apagón en el que toda España se quedó totalmente incomunicada, sin luz ni tampoco red de internet. Una de las consecuencias que esto ha tenido ha sido la reapertura del diálogo sobre las centrales nucleares. El fin está previsto para el año 2035 y ahora 10 entidades nacionales e internacionales están pidiendo a Pedro Sánchez que se replantee esta medida y que alargue la vida de las nucleares. La Agencia Internacional de la Energía es una de ellas. Su director ejecutivo ha abogado por replantear el cierre porque, según ha afirmado, es uno de los problemas que tiene la política energética española. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España también ha pedido lo mismo, apostando por reactores modulares pequeños, es decir, mini reactores nucleares. Otra consultora también ha presentado un informe sobre lo importante que son las centrales nucleares en nuestro país y FEDEA ha hecho lo mismo, concluyendo además
que tienen que operar más allá de ese año, el 2035. A ello se suma también el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y el Foro Nuclear. ¿Y qué opina Pedro Sánchez de todo esto? Parece que por el momento no está haciendo mucho caso a estas peticiones, porque junto al PP ha autorizado ya la construcción de 143 proyectos fotovoltaicos y eólicos por todo el país. Así se desprende en un informe del Observatorio de Energías Renovables de Forosella, en el que también se recogen cuántos proyectos de este tipo se están llevando a cabo. En concreto, el 91,8% del total de estas obras ha ido destinadas a nuevos parques fotovoltaicos, el 6,7% para parques eólicos y el 1,5% del total a proyectos de biomasa. Recordemos que estos son los planes que el presidente del Gobierno tiene para sustituir a las centrales nucleares cuando éstas cierren por completo. Algo mejor que lo de la Eurovisión, lo sucedido en Canarias, porque tienen ustedes que saber que el que era vicepresidente segundo del Parlamento Canario, Gustavo Matos, fue pillado infraganti en enero en una investigación de asuntos internos de la policía cuando estaba reunido junto a un policía ilustre por sus inconvenientes con la ley, precisamente, con un capo libanés de la droga que actúa en el sur de la isla y que es propietario de muchos de esos centros de cannabis. El capo pretendía convencerle de que, oiga, ayúdeme para que no investiguen mis centros. El hombre el vicepresidente canario, Gustavo Matos, le dice que sí, que ok, que no se preocupe, que él ayuda a sus amigos y que además, pues, ¿qué necesitas de mí? ¿O qué necesitas mío? Dice. Dame un par de días, como el que se propone para arreglarlo, ante la delegación del gobierno en Canarias. Todavía peor, es que le dice en un momento dado el capo mafioso del narco libanés, estoy en mitad de una guerra, dice, no, a mí no me preocupa la guerra, yo a la guerra voy a ganarla y a ganar dinero. Bueno, y ya el escándalo se pueden imaginar. El PSOE canario le ha abierto expediente, como no podía ser de otro modo. Quiero comentar quién es este hombre, lenguaraz político Gustavo Matos, que por cierto era del grupo de apoyo a Zapatero a Sánchez, cuando aquello del Peugeot, de los que recorrían España buscando apoyos, recorría Canarias buscando apoyo. Quiero comentar este asunto con don Nicasio Galván, que es portavoz del grupo parlamentario de Vox en Canarias. Muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Nicasio Galván en Tenerife podía pasar por un desenvuelto, ¿no? Bueno, todos hemos leído las noticias, la verdad que sorprende un poco, ¿no? Siempre, por supuesto, respetando la presunción de inocencia, pues nos choca que por parte del PSOE se escandalicen cuando hay una filtración, cuando luego aplauden cuando la filtración se refiere a otras personas, a otros partidos políticos. Ya le digo, el señor Delbaz ahora mismo está en prisión por determinadas acciones que ha llevado a cabo y lo que hacemos es, pues eso, ya le digo, respetar la presunción de inocencia, pero que desde el PSOE ya no nos sorprende absolutamente nada. Vemos que, como Vox le gusta decir, no hay una trama corrupta dentro del PSOE, un PSOE bueno, un PSOE malo, que la trama corrupta se llama PSOE. Lo vemos en todos los ámbitos, vemos cómo está imputada la mujer del presidente, el hermano del presidente, el número 2, vemos cómo han intentado llegar a todas las instituciones y vemos incluso en Canarias pues el tema que estamos investigando, el caso Mascarilla. Ha habido malas actuaciones por parte del PSOE que conocemos todos, pero bueno, que la verdad que estaremos atentos porque realmente estas filtraciones, digamos que se ha filtrado. Recordemos que el señor Matos fue el presidente del Parlamento de Canarias en esta legislatura y hoy ocupa la vicepresidencia del Parlamento, no está en la mesa del Parlamento de Canarias. Y es un hombre bastante próximo a Ángel Víctor Torres, al ministro, ¿no? Sí, hombre, yo la verdad que no conozco la relación que tienen ellos, pero ser presidente del Parlamento de Canarias, cuando el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, yo entiendo que tiene que haber una relación entre ellos, pero bien es verdad que no sé qué tipo de relación tienen, eso sí no se lo puedo decir. Bueno, en cualquier caso, un hombre que se sentaba a negociar favores y ayudas con un narcotraficante, ahora en prisión, pero esto fue en enero y él entró en prisión, el libanés entró en prisión creo que en mayo. En cualquier caso, es muy definitorio que en una investigación de asuntos internos de la policía le salpique a un político porque está sentado para ver qué favores puede hacer. Y ahí se habla de dinero, aunque ahora diga que él no ha cobrado nada
de este libanés que tiene negocios de centros de estos de cannabis en los que se negocia y se vende de todo, por lo que parece, ¿no? Sí, el señor Matos ha hecho hoy una rueda de prensa en el Parlamento de Canarias que ha durado pues, más de una hora, donde negaba todos los hechos, comentaba que él simplemente lo que hacía era pues asistir a una reunión donde curiosamente cuando llegué a la reunión estaba el abogado del señor Bedbach. Curioso, ¿no? Que le parezca, no sé, yo cuando quedo con alguien supuestamente y me trae su abogado, pues no sé, me encontraría pues un poco contrariado, ¿no? Que es un abogado en una reunión cordial, ¿no? Pero bueno, el caso es que le ha negado todo, ha negado absolutamente todo y bueno, va a tomar acciones para intentar descubrir dónde han sido estas filtraciones y ya veremos cómo sigue la historia. Pero obviamente, si hay una investigación policial, lo que esperemos es que llegue hasta las últimas consecuencias y que el que haya estado metido en un tema de narcotráfico, que lo pague. Vamos, nosotros confiamos en la justicia, aunque el PSOE obviamente haya metido sus garras en ella, en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, pero creemos que hay muchos jueces que están haciendo un muy buen trabajo y espero que esto llegue hasta el final, claro que sí. Don Nicasio Galván, un placer enorme tenerle en el programa, te agradezco de verdad, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. No, muchísimas gracias a ustedes, esperamos vernos pronto también, muchas gracias. Y hemos llegado a ese punto en el que yo quiero que hablemos de drogas, porque van a haber motivos claros por los que hay que cambiar la manera de atacar este problema, o de lo contrario el problema se apoderará de nuestra sociedad, en términos de nuestra seguridad y en términos de lo que queremos preservar para la España de nuestros hijos. Vamos a ver, hoy, ¿qué podemos hacer los periodistas? Pues ofrecerles información veraz, información seria a propósito de lo que pasa en España. Nos vamos a ir a Cartagena porque es el primero de los ejemplos que os traigo hoy. Esta es la detención de unos señores, de unos tipos que estaban especializados en una organización que mira tú por dónde cometía atracos, sí, pero también tenía armas, por supuesto. Si no, ¿cómo iba a producir los atracos si no era mano armada? Pero a la vez cultivaba marihuana, porque claro, este es un negocio que es menos arriesgado que producir atracos, así es que pues allí estaban con sus plantitas, sus rollos, para, pues como digo, desde Cartagena, pues sacar tajada. Y de ahí nos vamos a, bueno, es que esto ya sí que es, ya os digo, si este país es mejor que la Eurovisión, porque tenemos cada día unas cosas que son la leche. El negocio redondo del policía Isaac, dice ahí, ¿verdad? Robaba a los narcos y después les revendía gasolina para sus lanchas. Bueno, este Isaac era el encargado de custodiar los bienes que les intervenían en operaciones policiales a los narcos y luego tenía un acuerdo, un complot con un depositario judicial y mediante ese acuerdo se hacía con coches, con joyas, con drones, con lo que le parecía bien. Y ahora un juez de Jerez, este es el lugar, faltaba decirlo, ¿no?, que acaba de enviar al policía Isaac a prisión por una ristra enorme de delitos que van desde colaborar con los traficantes a los que debía perseguir hasta todo tipo de irregularidades como policía, como ciudadano y como absolutamente todo. Este es un ejemplo claro de que, bueno, pues evidentemente esto es muy goloso, genera mucho dinero y hoy es el policía Isaac, mañana es el del puerto de Valencia de la Guardia Civil y pasado es el jefe de la UDEF en Madrid, este que tenía las paredes de la casa emparedadas de billetes, como si fuera el narco Pablo Escobar, ¿no? Bueno. Pues hasta aquí lo que yo quería mostraros, el tema de la droga, que hoy baja abundante. Y nos queda hablar un poco de Barajas, porque va a haber una reunión entre el alcalde José Luis Martínez Almeida y el presidente de AENA. AENA se ha comprometido, por fin, a que está a punto de producir un cierre nocturno. Va a ser mañana, el día del cierre nocturno. Hoy ha desalojado a 33 indigentes de la Terminal 4 de Barajas, donde todavía quedan pues aproximadamente unos 430,
que han decidido pues que pernoctan allí, que de allí no se mueve, que lo ensucian todo, que agreden a pasajeros y a personal que trabaja en la T4, en fin, y que han producido ya una plaga de chinches descomunal que ha habido que combatir con medios técnicos, ¿verdad? Dicen los trabajadores que están hasta el gorro de esta circunstancia en la que parecen echarse el muerto a AENA, que pertenece al Gobierno central, y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que están enfrentados al delegado del Gobierno y al presidente de AENA, supongo que a todos los que representan al Gobierno en este conflicto. Bueno, dicen que porque sigan entrando cada noche a dormir, pues la situación a ellos no les va a cambiar, que es muy incómodo trabajar así y que desde luego pues que hagan algo ya y que acaben con este asunto, porque la T4 es el aparador del turismo cuando llega a España. Cerca del 25% de los turistas que llegan a España pasan por la Terminal 4 y lo que ven no es precisamente, no dice lo mejor de este gran país nuestro. Hoy decía Almeida, el alcalde madrileño, que está conforme con reunirse con el presidente de AENA, pero que venga con los deberes bien hechos, y eso significa que traiga lo que le reclaman, un censo de quiénes son esos señores y esas señoras que duermen sin permiso en las instalaciones públicas aeroportuarias de Barajas. Hemos recibido una carta de AENA que la han recibido antes los medios de comunicación, lo cual es una curiosa forma de entender la lealtad institucional y la cortesía. No se lo pido, le exijo al presidente de AENA es que a esta reunión venga con el censo de esas 400 personas. Si queremos hablar de verdad de dar una solución, tenemos que saber quiénes son, por qué están ahí y cuál es su situación. Espero que haya hecho los deberes AENA. Esto el presidente de AENA me lo dijo en mi despacho, me lo dijo a la cara, que iban a hacer ese censo. Bueno, hay un momento para hablar del Club de Amigos. Tengo que haceros una mención recordatoria de que si queréis que esas ideas que compartimos, ustedes y nosotros, se trasladen al conjunto de la sociedad española a mayor velocidad de lo que dan de sí, pues las cañas con los amigos en el bar o con los compañeros de trabajo a la hora del desayuno, etcétera, pues si ustedes quieren que vayan deprisa ese compartir estas ideas, han pensado ya en apoyarnos. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas para que más y más españoles las compartan? Bueno, pues si lo saben o si no lo saben, la cuestión es que den un paso adelante y ayúdennos. Ayúdennos, pues, ¿cómo? Pues haciéndose miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, llamando al teléfono que aparece ahí en pantalla y nada, en 5 minutos esto queda hecho. Por cierto, que en el Club de Amigos me encargan que os cuente una serie de cosas. En primer lugar, que ellos siguen haciendo propuestas culturales y de visitas interesantísimas, muchas veces de contenido histórico. Ahora mismo está teniendo lugar el ciclo de José Javier Esparza sobre cuestiones decisivas de la historia de España, que estará hoy Esparza acompañado de Marcelo Gullo, académico, analista y consultor de relaciones internacionales. Van a tratar de la España virreinal, un milagro de supervivencia política. Ya están haciéndolo, de hecho. Y además, pues seguramente muchos de ustedes sabrán lo que pasó tras el alzamiento del 2 de mayo en Madrid. Sabrán dónde fueron sepultados los fusilados del famoso cuadro de Goya. El Parque del Oeste alberga ese pequeño jardín, el lugar de enterramiento más antiguo de Madrid, actualmente situado entre la Rosaleda y la ermita de San Antonio de la Florida, en el que descansan los restos de los 43 fusilados en la montaña del Príncipe Pío, los que luego se conocieron como los héroes del 2 de mayo de 1808. Bueno, pues el 28 de mayo, miércoles, a las 10:30 de la mañana, el club os tiene preparado un recorrido junto con Miguel Reseco, que es escritor e investigador en estos hechos, que va a permitir que conozcan de primera mano y viéndolo y tocándolo todo, pues qué pasó, dónde están los muertos, los fusilados, y qué dejó escrito el único superviviente de aquellos fusilamientos. Muy interesante. Si quieren aprovechar, tiene libre esa mañana, la del 28 de mayo,
Pues esto es muy simple. Teléfono 91 616 2464. Quiero ir a la visita a los fusilamientos del 2 de mayo y resérveme 1, 2, 3 o las plazas que sean necesarias. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:04, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político y lo que toca es presentarle a nuestros invitados hoy. Don Carlos Entrena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eminente jurista y presidente del Club Liberal Español. Encantado de estar aquí. ¿Todo bien? Todo bien, ¿Ya tiempo que no venía usted por aquí? Bueno, he tenido varios viajes, he tenido unos compromisos, Bueno. pero vamos, que estoy aquí con mucho encantado. Muy bien. Don Alberto Pérez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vicepresidente de Acción Liberal. Sí, señor. Y tantas cosas más, ¿verdad? Unas Porque cuantas, usted sí. tiene una complicada vida social, ¿no? Eso es. Tengo muy poco tiempo. Tiene poco tiempo, pues habrá que agradecerle que esté aquí con nosotros cuando le requerimos. Vamos con lo primero. Quizás sea una de las noticias más relevantes del día, a pesar de que, bueno, pues ya por conocida, pero no. Es que es muy importante. Isabel Pardo de Vera era la presidenta de ADIF por obra y gracia del dedo de Ábalos. Ese dedo vale más que para meterlo en la nariz. Menudo dedo digital tenía el tal Ábalos. Esta chica que de conocimientos de trenes rápidos o lentos tiene la misma idea que yo, que es encontrar donde pone exit, si es que estoy dentro del tren, o encontrar donde dice acceso, si es que busco la vía. Más que eso, no. Ahora era muy dúctil. Ella le encontraba curro en empresas que dependían del ministerio y a veces de ADIF, a las sobrinas, novias, amantes, llámenle como quiera, que no se trata aquí ahora de insultar a nadie, Jessica Rodríguez, etcétera, etcétera. Bueno, esta señora no está imputada, de modo y manera que en el Supremo dijeron, mire, señora Pardo de Vera, lo que diga la Fiscalía y lo que diga el juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno a la sazón. El juez Ismael Moreno pues dijo, oye, a ver, ¿qué trae la Fiscalía? La Fiscalía dijo, hay que imputarla. Y entonces el juez, pues, con ese informe, ha tardado justas 8 horas, por no decir 24. Y ha determinado Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, que lleva el caso Koldo, que esta persona, como no está aforada, pues le toca a él, y que la cita el día 29 de mayo a las 10 de la mañana para, como imputada, atender a los cargos. ¿Y qué cargos son esos? Bueno, pues hombre, parece que hay indicios de que puede haberse cometido un delito de malversación de caudales públicos, se sigue llamando de caudales públicos, o es que lo público no es de nadie y ya ha cambiado hasta el principio jurídico. No, se llama así, se entiende, se entiende. Bueno, si se entiende vale la pena. Y en segundo lugar, por el presunto delito de tráfico de influencias. Esto es que bueno, por una vez, ya que no funciona la luz y el teléfono parece que tampoco, pues que funcione la justicia está bien. Pues sí, y además es que el asunto viene del Tribunal Supremo, viene de la investigación que está haciendo sobre Ábalos el juez correspondiente de la Sala de lo Penal, Puente, se llama Puente. Entonces ha observado dentro de todos los papeles y todos los datos que tiene acumulados ahí en el Tribunal Supremo, el asunto Koldo Ábalos, que estaba esta señora ya con unos indicios racionales para ser investigado. Y entonces, como no está aforada, la han mandado el asunto a la Audiencia Nacional, en donde con el informe positivo del fiscal de anticorrupción. Ha llegado y efectivamente es lo que acabamos de comentar, que inmediatamente el juez número 2 de la Audiencia Nacional pues la ha citado pues como investigada para ver qué es lo que ha pasado ahí por estos posibles delitos, ¿no?, los citados. Alberto, dice el auto del juez que le envía, que la cita a declarar pues para el 29 de mayo, dice: Pardo de Vera habría tenido una decisiva participación en la contratación aparentemente irregular de Rodríguez, Jessica Rodríguez, por la empresa Ineco, que es una de las dos que dependía, en este caso la que dependía del Ministerio, porque la otra, Transatec,
depende del Ministerio de Alimentación y no sé qué más. Bueno, pues otra para adelante, como decía Miguel Pa'lante. Pa'lante, otra para adelante, o pa'lante, como decía Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, pues esta señora parece ser que era la supuesta jefa de Jessica, de la amante, escort, etcétera, que trabajaba o acompañaba al señor Ábalos. Bueno, pues lo curioso es que esta señora, al igual que el hermanísimo de Sánchez, tampoco sabía dónde estaba su puesto de trabajo, porque esta señora cobraba de un puesto de trabajo que había sido seleccionada por esta doña Pardo de Vera, pero no iba a trabajar, cobraba sin ir a trabajar. Y la cuestión, a mí lo que más me preocupa de todo esto no es que se haga, que sabemos que se hace, porque a las pruebas me remito, la justicia ya está con ello, es cuántas personas a lo largo de estos 7 años de gobierno han estado o están en este momento trabajando, cobrando del erario público que pagamos todos los españoles religiosamente para no hacer nada, para acompañar, para besuquear, porque ya uno no sabe qué es lo que ha llegado a hacer esta mujer con el señor, masajear al señor Ábalos, pero por suerte todavía, en España todavía existe un Estado de Derecho, que es lo que, en mi opinión, nos puede salvar de todas estas corruptelas que tiene el gobierno. Hoy tenemos una cierta compensación moral, porque ya que no nos va la luz, pero no nos abonan el día ese ningún concepto de la factura, ya que a veces no va el teléfono, pero tampoco nos abona nada, al menos hay ciertos lazos de normalidad. El fiscal dice, sí, hay que imputar a esta señora. Oye, pues mira, y el juez que instruye el asunto, pues dice, claro, venga, que venga para acá, porque si esto que viene del Supremo, eso hace mucho, que venga del Supremo, eso ya lleva botas, como suele decirse en los juegos de cartas. Efectivamente, porque claro, en el Tribunal Supremo lo estudian todo, bueno, en todos los juzgados lo estudian, pero claro, en el Tribunal Supremo con más atención, son más veteranos los jueces, tienen una enorme experiencia y lo quieren hacer bien, porque es que está además a la vista. Además de ser una instancia superior, ¿no? Claro. La instancia máxima, porque es que tienen que instruir allí cuando hay un aforado en el Congreso y este señor Ábalos, todo este es el asunto Ábalos, que es el que se encuentra investigado por el magistrado Puente en el Tribunal Supremo. Lo que sí es importante desde mi punto de vista es que las cosas avancen rápido, porque estamos viviendo en España tal masa de asuntos de corrupción, ligados a la corrupción, con presuntos delitos de malversación de fondos, tráfico de influencias, apropiaciones de todo orden, que hay que sacar al pueblo español de esta situación en que nos encontramos. Nada, ¿no? Pues lo que pasa es muy grave, porque es que atenta a la esencia de la democracia. Es que es la carcoma de la democracia. Ha habido grandes manifestaciones en Europa, en Polonia, en Rumanía, hasta en Serbia ha habido grandes manifestaciones en contra de la corrupción. Y yo creo que esto en Europa, la Unión Europea, y pueden decir, eso sí, son asuntos internos de allí, ya, de cada uno de estos países, sí. Pero es muy importante porque también de allí vienen muchos fondos y hay que tenerlo muy bien aquilatados y muy bien controlados. Bueno, atentos a lo que voy a contar ahora porque soy consciente de que es complicado. Pero vamos a ver, el fin de semana, el periódico que se ha caracterizado por salvar al soldado Sánchez siempre es El País, en eso estamos de acuerdo todos. En El País parece que cambian algunas cosas o que a lo mejor el interés de preservar al soldado Sánchez ya pasa por condenar al soldado Ábalos. También pudiera ser. Ahora van a ver lo que publicaba El País, que fue un aldabonazo, porque si el periódico del que se fía la Moncloa tradicionalmente dice que, bueno, pues el entorno de algunos implicados en la supuesta trama corrupta avisó al PSOE de que si no cumplían una serie de condiciones se filtrarían grabaciones comprometedoras de Sánchez y Cerdán. Esto, claro, es periodismo barato, porque no es que avisara al PSOE, la trama lo que hizo fue chantajearlo. Sí es verdad que recogen la palabreja en el titular. El gobierno ante el caso Koldo
si esto es un chantaje, han pinchado en hueso y le salvan la cara al gobierno. Pero ya queda dicho que hubo un intento de chantaje, fracasado, claro. Por eso aparecen los mensajes, la pájara, el tocapelotas, los cojones, no sé qué, los petardos, los otros, los tal. Todo eso salió porque esa negociación, a lo mejor lo que pedía Ábalos, el gobierno no lo podía dar, cabe esa posibilidad, o no lo quería dar. Y entonces pues saltó por los aires todo esto de cómo le llamaba Sánchez y Ábalos, cómo llamaban al resto de los conmilitones que están en el gobierno y algunos que tenían fama de independientes. Bueno, esto se lo tengo que contar para adelantarles lo que ha ocurrido hoy. Hoy resulta que esta señora Pilar Alegría, al término del Consejo de Ministros, ha sido preguntada por esto y se ha ido a las generales de la ley. La derecha, la ultraderecha, patán, 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 patán. Pero no ha dicho que no fuera verdad que el gobierno fue chantajeado. Y eso es muy relevante. Vamos a escuchar la pregunta y la respuesta de Pilar Alegría. Quería saber si algún implicado de la trama Koldo ha chantajeado o ha intentado chantajear a este gobierno con la información que estaba en sus manos. El gobierno está muy tranquilo. Este gobierno lleva trabajando desde el primer momento con rigor, desde luego con transparencia y de forma ejemplar. Y así va a seguir siendo. Hasta el año 2027, cuando acabe la legislatura, y por supuesto así será si a partir del 2027 seguimos teniendo la confianza mayoritaria de la ciudadanía de este país. Y mire, a estas alturas lo único que tenemos, en fin, claro y tenemos conocimiento es que hay una campaña de acoso y derribo a este gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha en este país. Vale, maja. Entonces, ¿qué fue Abascal que le puso pájara a la señora Robles? ¿O fue Feijóo que le llamó tocacojones a Emiliano García Paje? ¿O fui yo el que llamó petardos a los varones que no se arrodillaban ante Pedrito? Vamos, ya está bien la cosa, ¿no? Sí, no, esto bueno, es una mera excusa, es utilizar la palabra chantaje de una forma inapropiada, además. Si es que el problema que tienen es de enorme corrupción. Hay mucha corrupción en torno a la Moncloa, la esposa del presidente, Ábalos, Koldo, hay mucha corrupción. Y lo que parece ser que puede salir en breve con Santos Cerdán. Esta semana va a entrar el informe de la UCO en el juzgado. La corrupción política, la corrupción económica, ya decíamos hace un momento que desmoraliza a cualquier persona porque empieza a no creer en la democracia, porque todos creemos en la democracia, pues porque hay unas formas jurídicas para la elección de nuestros representantes, hay unas formas que es el Estado de Derecho para actuar el poder a través de la administración pública. Y entonces, cuando hay abusos y hay desviaciones de poder y ocurren estas cosas que estamos viendo en este momento, eso produce un efecto muy malo en la población. Pero es que la corrupción es de todo orden, es económica, es presupuestaria, pues si no tienen ni presupuestos generales del Estado, y es que ni los presentan, no atienden, no hacen caso al Parlamento, no mandan allí los proyectos de ley porque hacen decretos, leyes. O sea, que estamos viviendo en un momento muy peligroso desde mi punto de vista para la democracia española, porque estos señores se ve que no tienen límite, Alberto. Yo creo que quien está asediando verdaderamente al gobierno es la justicia, que es quien tiene que asediarles, sobre todo en los temas de corrupción, como contaba Carlos, que estamos viendo día a día. Es que no hay día que no nos levantemos con una nueva imputación, con una nueva noticia que ha salido de cierta filtración, de cierto mensajito, todos los días. Yo ya estoy deseando levantarme para ver las noticias, a ver qué hay nuevo cada día. Entonces, quien está asediando, quien está acercando al gobierno es la justicia, que es quien tiene que hacerlo. Respecto a la derecha y la extrema derecha, pues es la excusa facilona que, por desgracia, para los intereses de nuestro país, todavía muchas personas le creen.
porque muchas personas, cerca de un 30% de votos todavía le dan las encuestas no de Tezanos, sino las encuestas normales, digamos, las encuestas ordinarias. Entonces, eso es lo que me sigue sorprendiendo cada vez que vengo a este programa, Xavier, lo traslado, porque se lo siguen creyendo y siguen demonizando a la derecha cuando el cerco se lo está haciendo el Poder Judicial, en este caso, que es la justicia, que es quien lo tiene que hacer verdaderamente. Bueno, está claro, y prometo que será la última vez que hablamos de este asunto, si tenemos la suerte de que no cometa ninguna torpeza ningún político de la oposición, más. La Eurovisión. Oiga, lo de la Eurovisión nos interesa un pepino a media España y visto lo visto, pues cada vez nos interesará menos, ¿verdad? Ahora, los políticos, pues alguien les hace el guioncito fácil y caen en la trampa, porque lo de la Eurovisión es una cortina de humo de Pedro Sánchez para evitar que hablemos de corrupción. Y entonces hablamos de Israel y lo que hizo fulanito y Televisión Española y hay que ver, y unos que sí, el voto se tiene que... pues hoy Feijóo no ha estado muy acertado porque ha hecho declaraciones que la verdad es que no... Todavía se oyen las risas en la Moncloa porque ha picado. Le han puesto el capote y ha entrado como el toro. Amnistía, censura, privilegios, apagones, trenes, Ábalos, Koldo, los familiares del presidente, el Tito Berni, Delcy Gate, los WhatsApps, los puntos violetas amañados, los billetes en Ferraz, el CIS, los medios públicos, la ocupación de las instituciones del Estado, el fiscal general investigado, el ataque a los jueces y fiscales, las luchas entre los ministros, la falta de respeto a la corona, la política exterior, la política energética, los ocupas y el saqueo fiscal a todos los españoles que pagamos cada día más por nuestros impuestos. Es un listado interminable. Y con todo esto el Gobierno ayer pretendía hablar de Eurovisión. Eurovisión es el nuevo Franco del Gobierno. Pero vamos, ¿a qué viene eso, Alberto? El nuevo Franco del Gobierno es Eurovisión. Bueno. Y claro, los otros encantados, Pilar Alegría, que no es precisamente pues, la alegría de la huerta, ha salido, pues claro, encantada a decirle no sé qué cosas del Club de la Comedia, pero ahórrenos conocer cuáles son sus vicios televisivos. Yo no tengo por qué saber que Alberto sabe y comprende lo de la Eurovisión o que Pilar sabe y comprende lo del Club de la Comedia. ¿Pero dónde estamos? Ante una masacre como la que estamos viviendo, donde han perdido la vida más de 53.000 personas. Justo además, y precisamente además el día en el que hoy la ONU advierte que más de 14.000 niños están en riesgo de morir de hambre si en las próximas 48 horas no llega ayuda humanitaria. Escuchar al señor Feijóo esta misma mañana hacer chistes malos propios del Club de la Comedia dan muestra de la talla política y humanitaria del señor Feijóo. Poca broma con estas cosas. ¿Es mejor leer que ver el Club de la Comedia o el Festival de Eurovisión? Háganme el favor, cojan algún libro de vez en cuando. Alberto. Bueno, pues, a ver, yo creo que Feijóo lo que ha explicado, ha intentado explicar con poco acierto, porque mencionar a Franco al final le da alas al gobierno, pero sí, evidentemente, esto es una cortina de humo. Lo decías tú en la exposición. Eurovisión, todo lo que sea hablar de Eurovisión es no hablar de El Hermanísimo, de Begoña, de Koldo, de todos los elementos de la corrupción que estamos viviendo del gobierno de este país. Entonces, bueno, acertado quizá no, porque efectivamente le pone en bandeja, en este caso a la señora Alegría, que le responda de esa manera. Pero bueno, yo lo he puesto en las redes sociales, creo que ayer, y entrando en el tema donde nos deja la señora Alegría, Israel, o sea, en Gaza se están matando
a inocentes, Israel también está matando a inocentes, y los católicos, aquí uno presente, estamos en medio de esos dos lugares, no voy a decir naciones ni países, de esos dos lugares también siendo asesinados por unos u otros, y de esos nadie habla, y más en un país con mayoría católica como es nuestro país, España. Pues yo creo que este drama de Gaza, el gobierno lo utiliza de una forma exagerada en muchos ámbitos, porque se tiene que dar cuenta también que los que hicieron el ataque, el grupo terrorista Hamás, cuando atacaron en octubre ¿cuándo fue? Del 23, hace ya un año y medio, sí. No fue el año, hace un año y medio. Hombre, que todavía tienen a 100 secuestrados allí, que han devuelto muertos, que han devuelto personas secuestradas con unos gravísimos traumas. Es que se pierde el origen de las cosas. Es como la guerra, la invasión de Rusia y el ataque a Ucrania. Si le atacan a Ucrania se tendrá que defender. Si atacan a Israel se tendrá que defender. A lo mejor de una forma desproporcionada, pero se tendrá que defender. ¿Por qué no devuelve el grupo terrorista a los judíos que están allí retenidos o a las personas que secuestraron de una forma tan terrible? Es que también a esta gente hay que exigirle, y yo estoy esperando que Sánchez diga una sola palabra a favor de los secuestrados. Estoy esperando que diga algo. Bueno, pues ahora viene una película que podía ser de Almodóvar perfectamente, pero es del PSOE. ¿Qué quieren que les diga? Y es muy entretenida. Nos vamos a Canarias. En Canarias hay un señor que es ahora vicepresidente del Parlamento Canario, el número 2, vicepresidente segundo, que fue presidente antes del Parlamento Canario, que se llama Gustavo Matos. Y este hombre aparece en una investigación de los servicios de la policía, estos que se suelen llamar asuntos internos. Asuntos internos está investigando a un comisario de Tenerife y de repente aparece que el vicepresidente del Parlamento de Canarias, junto con ese policía corrupto, se han sentado ante un narco de origen libanés que tiene muchos negocios de estos de centros de cannabis, donde se vende de todo, por cierto. Y que, hombre, pues este narco libanés estaba perjudicadísimo, porque qué desfachatez. La delegación del gobierno ha ordenado a la policía que persiga y que investigue qué hacen en esos centros de cannabis. Y entonces se reúne con el vicepresidente de Canarias, hola, pleased to meet you, a ver si me ayudas. A ver si me ayudas a parar ese enfoque policial con el policía y algún que otro abogado que estaba presente en el escenario. ¿Y qué le dice el político socialista y amigo, defensor de Pedro Sánchez en aquello que fue la campaña para volver al PSOE, ¿verdad? Le dice, ¿qué necesitas mío? No de mí. Esto demuestra la condición intelectual brillante del vicepresidente del Parlamento Canario. ¿Qué necesitas mío? Cuando el otro se lo dice, pues nada, dame un par de días, y se compromete a hablar con la delegación del gobierno para que pare las inspecciones de los centros de cannabis. Y en un regate, porque estas conversaciones fueron grabadas por los asuntos internos, en un regate el capo libanés le dice al político canario, es que mira, verás, estoy en mitad de una guerra y que no me inspeccionen porque estoy en mitad de una guerra. No sé, supongo que será contra otro clan de narcobanda, Otro cártel. Y le contesta el vicepresidente del Parlamento de Canarias. No, mira, a mí no me hables de guerra, chico, que a mí me da igual la guerra, que yo a la guerra solo voy a ganarla y sobre todo a ganarle dinero. Y ahora dice el hombre este, el descarado este, dice que no, que él nunca cobró, que es verdad que se vio con él en una cafetería, con otra gente más, pero que él nunca cobró del narco libanés. Vamos a verlo porque de verdad que esto es de coña marinera. Gustavo Matos, expresidente del Parlamento de Canarias y actual diputado autonómico del PSOE, favoreció a una trama de corrupción y medió con la delegación del gobierno en las islas con una sola intención: frenar inspecciones a clubs canábicos en el sur de Tenerife que operaban como tapadera de una red de tráfico de cocaína.
Así lo revela el diario El Mundo. Matos fue la mano derecha de Pedro Sánchez en Canarias. En 2014 llegó a liderar una plataforma para pedir el voto y alzarle a la Secretaría General. Fotos de ellos por aquel entonces muestran su cercanía. El presunto papel de Matos en esta trama está recogido en una conversación grabada y figura además dentro de un procedimiento judicial llevado a cabo por asuntos internos de la policía. Los clubs usados como tapadera eran propiedad del capo libanés Mohamed Derbaj, quien está en prisión desde el pasado 1 de mayo. Según la investigación, Matos se ofreció a mediar entre el libanés y el gobierno de Canarias para que las inspecciones finalizaran y poder seguir con su negocio de la droga. El encuentro se produjo en una cafetería de Tenerife. A él acudieron Matos, Mohamed, el jefe policial Francisco Moar y un abogado. Una vez reunidos, Matos es claro. Además de asegurar que él ayuda a sus amigos, advierte que solo se mete en guerras si son para ganarlas y para ganar dinero. Matos, quien sigue siendo un hombre fuerte del partido en las islas, ha negado los hechos. Limita toda su relación con el capo libanés a un café y niega haber mediado por él ante el subdelegado del gobierno. En 20 años, en todas las responsabilidades que he tenido, jamás he estado involucrado ni directa ni indirectamente en asuntos que puedan considerarse, digamos, turbios. Sin embargo, el PSOE de Canarias ha abierto un expediente informativo al político y él asegura que cuenta con el respaldo de Santos Cerdán. Pero tú te has sentado con un narco libanés que sabes quién es para intentar ayudarle a frenar las inspecciones, porque resulta que en esos aparentemente centros canábicos se vendía cocaína. Pues chico, penalti y expulsión. Por eso le han abierto expediente, imagino, los socialistas canarios. Pues sí, tiene que estar la cosa bastante clara para que haya actuado así el Partido Socialista de Canarias, ¿no? Pero si es que además este es un hombre muy arriesgado. Entonces se tira sin paracaídas. Porque claro, por un lado ya estaba la investigación policial en marcha. La policía tiene obligación de investigar lo que hay y además ya, por el tiempo transcurrido, estaba en un juzgado. Pero este hombre no sé qué es lo que pretendía, parar a la policía, parar en el juzgado, ¿qué es lo que quería? Yo entiendo que es una persona que desconoce absolutamente lo que es un procedimiento judicial. Es una persona muy ignorante y bastante golfa, ¿no? ¿Qué necesitas mío? ¿Qué necesitas mío? ¿Qué necesitas mío? Estos son el mismo partido que día sí, día también le recuerda a Feijóo que se hizo una foto con un contrabandista en un barco. Estos, los que se sientan a tomar café y a decirle ¿qué necesitas mío? A un narcotraficante libanés que, bueno, pues al final la justicia le ha metido en prisión, y si le ha metido en prisión es porque algo habrá hecho. En España no se mete a nadie en prisión por no hacer nada, ¿no? Esto parece una película de Coppola. Esto es más que El Padrino. Tenemos el Delcy Gate, las maletas de dinero, narcotráfico, prostitución, malversación de caudales. Esta es la amplia amalgama que tiene el gobierno en su haber. Como digo, es una mafia, esto es mafia, esto ya es mafia, es una cuestión de mafia, pero con muchas vertientes. Esto no es una mafia piramidal, no, es que allá donde está el Partido Socialista hay mafia. Canarias, Andalucía, cuando ha estado el Partido Socialista gobernando, allá donde ha estado el Partido Socialista se han creado estas redes, estas mafias, que lo que hacen al final es, pensar. Ellos piensan que hablan de su propiedad, incluso por encima de la justicia, incluso por encima de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque claro, si no te preocupes, tú dame 2 días que yo esto voy a ver qué necesitas, ¿eh? Ojo el pájaro, ¿qué piensas? ¿Que estás por encima de la ley y por encima de la justicia? Pausa. Para la publicidad volvemos en apenas 2 minutos, porque quedan muchos temas que tratar. Es muy importante que hablemos hoy de extranjería. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy se ha puesto en marcha el nuevo reglamento de extranjería que pretende acortar los plazos, que pretende
En fin, muchas cosas pretende, los funcionarios están muy enfadados porque dice que ya no dan abasto y que meterles en este nuevo reglamento les complica la vida. Bueno, no lo sé, pero eso es lo que dicen los funcionarios que tienen que resolver los expedientes de los señores que quieren tener papeles de residentes o de trabajo en España. Al mismo tiempo, eso significa, esto del permiso de residencia, que va a haber un aluvión de, si todo va bien y los señores funcionarios siguen el empeño de quien les manda, va a haber un aluvión de nuevos inmigrantes con papeles. Pero al tiempo que eso ocurre, resulta que el Gobierno le ha dado un giro de 180 grados a sus posiciones clásicas en materia de la ley de extranjería, en materia de cómo regularizamos a los cientos de miles de inmigrantes que viven en este país sin papeles. Hasta ahora se hablaba de regularizar a 500.000, ¿os acordáis, no? Que se habló de esto y tal, que tal. Bueno, pues ahora el Partido Socialista o el Gobierno de Sánchez ha decidido sumarse a una iniciativa popular, legislativa popular, de Podemos, que pretende darle papeles a todos los inmigrantes ilegales que hubieran estado en España antes del 2025, o sea, que lleven pues más de 6 meses. Esos van a tener papeles si prospera esto de la iniciativa legislativa popular. No lo sé. Eso depende de lo que pase, pero vistas las mayorías y siendo que el Gobierno apoya lo de Podemos, no veo yo a Esquerra Republicana diciéndoles que no, o a los de Bildu. Porque además, esto lo que hace es que en un horizonte de 2027 va a haber pues 900.000 nuevos votantes, en muchos casos, si no 900, algunos menos, pero desde luego gente con derecho a votar. Y eso es lo que interesa y lo que está debajo de este caldero. No hay otra. Vamos a verlo. Entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería y con él varias novedades. El Ejecutivo de Sánchez modifica el sistema de visados y flexibiliza la figura del arraigo. Se amplían los tipos y se crea uno de segunda oportunidad. Se reduce de 3 a 2 años el periodo de permanencia en España, mientras que los visados pasan a tener una duración de 1 año y se crea uno específico para buscar trabajo. El Gobierno mejora además la figura de la reagrupación familiar. Se extiende la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años. Sin embargo, para lograr el arraigo no computa el tiempo que lleven en el país antes de la regularización. Para Elma Said es la reforma más ambiciosa de los últimos años. Es la reforma más ambiciosa de los últimos años y estamos seguros de que va a suponer un antes y un después. Mientras que Vox lo considera una tomadura de pelo y por ello registra una iniciativa para modificar el texto. Una tomadura de pelo y un desprecio infinito a España. La nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo y mucho menos un arma política para configurar el censo que en última instancia es lo que busca el Gobierno de Sánchez. Se trata de un nuevo giro del Gobierno en materia de inmigración y ahora apoya la iniciativa legislativa popular que lleva 1 año parada en el Congreso y con la que se pretendía regularizar a 500.000 de inmigrantes. Sin embargo, el nuevo borrador del Gobierno busca regularizar a todos aquellos que se encuentren en el país antes del 2025. Es decir, que Sánchez pretende regularizar a unas 900.000 personas. Un hecho que supone un cambio de postura en el PSOE, ya que hasta hace poco era reacio. Los socialistas justifican este cambio de opinión diciendo que así lo requiere la nueva situación geopolítica internacional. Sin embargo, aprobar la iniciativa es una de las principales reclamaciones de Podemos. Por lo tanto, todo indica que el presidente se pliega de nuevo ante sus socios. En los últimos 5 años han aumentado considerablemente los extranjeros que residen en nuestro país. Concretamente han crecido en 2,5 millones y, sin embargo, Sánchez maniobra para regularizar a casi 1 millón más de ilegales. Carlos Entrena. Pues sí, realmente la situación es muy complicada con los inmigrantes ilegales, porque claro, si dejas las puertas abiertas y no hay fronteras, si pasa el que quiere, no hay controles, ni que Europa confía las fronteras de cada uno de la frontera europea con cada uno de los países, pues realmente es muy complicado. Y efectivamente, 900.000 personas más en España ilegales, porque son aquellos que estuvieran presentes antes del 31 de diciembre de este año pasado, ¿no? Del 24 para atrás. El darle la residencia
no significa darle la nacionalidad. La residencia le puede servir pues para votar a lo mejor en determinadas elecciones municipales, pero no les puede servir para votar al Congreso. Que hace Algunos falta, sí, a los que por arraigo vienen. a los que consigan la nacionalidad española, sí. Pero bueno, si tienen, dicen que estos 900.000 los quieren legalizar en 3 años, pero bueno, necesitan la ley. Hay que aprobar la ley y a ver si Junts les va a ayudar a estos. A mí yo lo veo esto muy complicado. Yo veo que esto pueden tener ahí otro fracaso el Partido Socialista en el Congreso. Yo hago un análisis muy parecido al de Carlos. Yo creo que aquellas personas que aceptaron que la iniciativa legislativa popular entrase en el Congreso, que fue los diputados del Partido Popular incluso, PNV, Junts, yo creo que no apoyarán esta ley, o no apoyarían en ningún caso esta ley. Efectivamente, como dice Carlos, de los 900.000 no adquieren la nacionalidad, pero es cierto que abre el camino a que se pueda adquirir, y si de esos 900.000, 300 o 400.000 pudieran adquirirla, esos son muchos escaños. 400.000 votos. Muchos votos de los simpatizantes con esas ideas. Efectivamente. Entonces, son familias enteras. Entonces, hablamos de que esto le puede dar un gobierno a Pedro Sánchez. Si consigue sacar adelante esta ley y consigue hacer esta regularización, en 2 años puede tener 200.000, 300.000, 400.000 nuevos españoles votantes de quien le ha dado los papeles, de quien le ha dado la posibilidad de ser español. Pero el problema, como comentabas también, Carlos, no es solo ¿no? Que ahora de repente ya hay 900.000 personas regularizadas que antes no lo estaban en España. Es que esas 900.000 personas tienen que hacer uso de los servicios públicos de España. Servicios públicos que están en su mayoría atorados. Sanidad, educación, etcétera, etcétera, transporte, y esos servicios públicos que los vamos a sufragar, los seguimos sufragando el resto de españoles, algunos tendrán un trabajo, encontrarán un trabajo, pero muchos de ellos no. Muchos de ellos irán directamente a la vía de la paga, a la vía de la subvención, que tanto se vanagloria este gobierno. No hace mucho hemos escuchado que llegaba a máximos históricos la renta mínima, ¿no?, de inserción. Oye, es que eso es un fracaso como país, que tengamos que darle al ciudadano de comer en lugar de que el ciudadano se pueda buscar la vida libremente. Eso es un fracaso como país. No podemos vanagloriarnos, pero es que esto va a generar una situación similar. El problema, es que España es el país que tiene más paro en Europa. Y entonces estas personas que se pueden incorporar de una u otra forma, sí van a realizar unos trabajos que ya los españoles pues no quieren realizar. Pero muchos van a pretender irse a otros países europeos, Y Alemania ya ha dicho claramente que aquellos que hayan venido procedente de otro país europeo, que vuelva al suyo. Que vuelva de donde viene. Bueno, última hora. En el Congreso de los Diputados acaba de aprobarse el embargo de armas a Israel. España no va a comprar ni una, ni dos, ninguna. Todo eso ha salido adelante con el apoyo del PSOE y de Junts. Pues ya está hecha la cosa, que ya sabíamos que el PSOE iba a apoyar ese embargo de armas, sobre todo después de lo de la Eurovisión, que como han visto tiene una importancia descomunal en la política de este país, es de coña. Es que realmente es un autoembargo. Sí. Es que nosotros no le vendemos a Israel, no le hacemos un bloqueo a ellos, nos hacemos un bloqueo a nosotros mismos, a no permitir importar armas de Israel, que son los primeros fabricantes y los más expertos en toda la cuenca del Mediterráneo. Por ejemplo, sí. Bueno, hablemos del Congreso del Partido Popular, porque dentro de que se ha puesto a lo más manso de la ganadería a escribir la ponencia política, etcétera y tal, pues hombre, hoy ha habido lo suyo, porque Esperanza Aguirre ha dicho, ya saben que es un verso suelto, Esperanza Aguirre dice lo que le da la gana.
y hoy ha dicho que el PP la cagó cuando dejó de echar abajo las reformas que no eran conciliables con la democracia dejadas por el Partido Socialista. Ha dicho además que al PP lo que le conviene es más Ayuso, y eso pues a Feijóo le ha sentado pues descriptible. Tras el anuncio del adelanto del Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebrará en poco más de un mes, empiezan a surgir voces que caldean el camino del actual líder Alberto Núñez Feijóo. La expresidenta de la Comunidad de Madrid lamenta que su formación no haya estado a la altura en la batalla cultural. Yo me pregunto, ¿por qué no hemos podido ilusionar de verdad a mayor número de personas que lo han hecho los socialistas? Y yo me respondo, porque no hemos dado la batalla cultural. Yo creo que tenemos que defender dos cosas tan ilusionantes como defender a España y defender la libertad. Tendríamos que tener pues unas mayorías abrumadoras, que reconozco que Isabel la tiene, también yo las he tenido, pero... Esperanza Aguirre no se anda con medias tintas y deja claro en varias ocasiones quién es su favorita. No se habla de España, nada más que Isabel Díaz Ayuso habla de España. El favoritismo de Aguirre hacia Ayuso se evidencia en halagos, garantiza su éxito en la política nacional y respalda su forma de hacer política. Pues a mí no me chocaría nada, si ella tiene ganas de dar el paso a la política nacional, lo dará, y además con grandísimo éxito, seguro que sí. Yo lo que creo es que la línea de Ayuso la debería seguir todo el PP. Por su parte, la actual presidenta regional habla de un proyecto para España que tiene que ser ilusionante. Pero un proyecto para España tiene que ser algo más que echar a Sánchez, que va a suceder. Tiene que ilusionar, y lo vamos a hacer. Tras estas declaraciones, Feijóo recoge el guante y responde que todas las batallas hay que darlas y ganarlas. Presidente, todas las batallas hay que darlas y todas hay que ganarlas. Isabel Díaz Ayuso contará con el mayor peso en la organización del Congreso Nacional, con dirigentes madrileños en la presidencia del comité organizador, la ponencia política, los vocales y la coordinación de las enmiendas. Será la encargada de dar el discurso final, justo antes de la clausura de Feijóo. Alberto. Bueno, pues Esperanza Aguirre nunca ha ocultado esto, siempre, o sea, no lo ha dicho ahora en la presentación de su último libro, lo lleva diciendo muchos años, y yo comulgo en buena parte con lo que dice, porque en mi opinión Rajoy dejó de dar la batalla cultural, y esa dejación por parte del gobierno de Rajoy o del Partido Popular de Rajoy hizo que nacieran formaciones políticas como Vox, que eso ha separado el voto de la derecha en España y, en mi opinión, nos ha traído a la situación en la que estamos. Porque a día de hoy, según las propias encuestas, el 48% de los españoles votarían a formaciones de centro-derecha. O sea, al PP o a Vox. Nunca un porcentaje tan elevado. La derecha ha sacado, nunca ha tenido la derecha tanto voto. Entonces, estoy de acuerdo con Esperanza Aguirre, y confío enormemente que el dirigente, en este caso, Alberto Núñez Feijóo, pues se fije en las políticas o en la forma de hacer política de Isabel Díaz Ayuso, porque es que ha demostrado, igual que Esperanza Aguirre en el gobierno de la Comunidad de Madrid lo pudo demostrar, Isabel Díaz Ayuso ha demostrado que esas políticas son las que verdaderamente frenan el sanchismo o plantan cara al sanchismo. Porque si no, pues quedaremos como una oposición muy flojita, que es lo que, por desgracia, a día de hoy se ve. Carlos. Esperanza Aguirre ha estado muy clara, no solo al hablar de que hay que dar la batalla cultural. Ya decía Gramsci que es más importante la cultura y la hegemonía del control de la opinión pública que la propia fuerza de las armas. Eso decía para conseguir el poder en un determinado país. Pero Esperanza Aguirre ha dicho no solo esto de la batalla cultural, sino también que hay que cumplir el programa y que todo esto deriva de cuando ganó Rajoy con 183 diputados el Congreso en el año 2011, en noviembre del 2011, y que luego no derogó la ley de la memoria histórica, ahora democrática, no reformó el sistema de nombramiento de los vocales del Poder Judicial. No entró para nada en el asunto del aborto. Para nada, no entró para nada en el aborto, y elevó
inmediatamente los impuestos en Andalucía, en España, y perdieron las elecciones de Andalucía. A partir de ahí es que no hizo nada, no cumplió. Rajoy no cumplió el programa que tenía. Y ahora lo que tienen que hacer es el poder de las ideas, lo que viene a decir Esperanza, el poder de las ideas. Bueno, señores, el poder de las ideas ha llegado al tiempo previsto de este programa. Les agradezco mucho a ustedes que sigan pendientes de nosotros, a estos dos caballeros, sus opiniones y su presencia en el programa. ¿Y qué puedo decirles? Pues que a ustedes les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, instructor de la causa de Koldo, ha decidido convocar como imputada a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Con esta decisión, pues el juez hace voces de lo que le anunció la Fiscalía, que estaba de acuerdo con el criterio del Supremo de citarla como investigada. Eso va a tener lugar el día 29 de mayo, más bien pronto que tarde, ¿verdad? Y ahí va a tener que dar explicaciones sobre la contratación de la novia de Ábalos, Jessica Rodríguez, en una empresa pública, en Ineco, que dependía orgánicamente de Adif. El auto judicial recuerda que Pardo habría tenido una decisiva participación en la contratación aparentemente irregular de Jessica Rodríguez por la empresa Ineco a instancia de Ábalos y de su exasesor Koldo García. Y esta imputación de Pardo de Vera coincide con el estallido de un nuevo caso de corrupción en Canarias. El vicepresidente de este Parlamento, íntimo de Ángel Víctor Torres y valedor de Sánchez en las primarias, podría estar inmiscuido en una trama de corrupción vinculada a los narcos, según la policía. Él habría colaborado, habría hecho gestiones para impedir que se llevasen a cabo revisiones, inspecciones en plantaciones de drogas. Desde el Partido Socialista dicen que es solo un informe, pero de momento le han abierto expediente. Gustavo Matos, expresidente del Parlamento de Canarias y actual diputado autonómico del PSOE, favoreció a una trama de corrupción y medió con la delegación del Gobierno en las islas con una sola intención: frenar inspecciones a clubs canábicos en el sur de Tenerife que operaban como tapadera de una red de tráfico de cocaína. Así lo revela el diario El Mundo. Matos fue la mano derecha de Pedro Sánchez en Canarias. En 2014 llegó a liderar una plataforma para pedir el voto y alzarle a la Secretaría General. Fotos de ellos por aquel entonces muestran su cercanía. El presunto papel de Matos en esta trama está recogido en una conversación grabada y figura además dentro de un procedimiento judicial llevado a cabo por asuntos internos de la policía. Los clubs usados como tapadera eran propiedad del capo libanés Mohamed Derbaj, quien está en prisión desde el pasado 1 de mayo. Según la investigación, Matos se ofreció a mediar entre el libanés y el Gobierno de Canarias para que las inspecciones finalizaran y poder seguir con su negocio de la droga. El encuentro se produjo en una cafetería de Tenerife. A él acudieron Matos, Mohamed, el jefe policial Francisco Moar y un abogado. Una vez reunidos, Matos es claro. Además de asegurar que él ayuda a sus amigos, advierte que solo se mete en guerras si son para ganarlas y para ganar dinero. Matos, quien sigue siendo un hombre fuerte del partido en las islas, ha negado los hechos. Limita toda su relación con el capo libanés a un café y niega haber mediado por él ante el subdelegado del Gobierno. En 20 años, en todas las responsabilidades que he tenido, jamás he estado involucrado ni directa ni indirectamente en asuntos que puedan considerarse, digamos, turbios. Sin embargo, el PSOE de Canarias ha abierto un expediente informativo al político y él asegura que cuenta con el respaldo de Santos Cerdán. Bueno, y precisamente Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista, ha reaparecido hoy ante la prensa después de días desaparecido. Ha hablado sobre ese informe que prepara la UCO y que señala adjudicaciones millonarias
a empresas de construcción, como por ejemplo Acciona, que él ha negado, dice que son mentiras, que se sabrá más adelante si son invenciones de la prensa o filtraciones de la UCO. Sí que reconoce que él, como diputado por Navarra y también como secretario de organización del partido, se habría interesado, él dice que es algo normal, por obras que se habrían producido en los últimos años en Navarra. Además de insistir en que sus abogados están estudiando esas informaciones que él califica como calumnias, lo atribuye todo a una maniobra del Partido Popular para tapar la falta de liderazgo de Feijóo. Que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra y como coordinador territorial del Partido Socialista del año 2020 también preguntaba por obras en el resto del territorio. Os digo una cosa, ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Y entiendo también esta forma de desviar la atención del Partido Popular ante el Congreso que tienen, donde vemos a un Feijóo que va debilitado. Y ante un Feijóo debilitado, pues lo que le interesa es montar ruido, montar crispación. Hoy no hay Eurovisión que utilizar como cortina de humo y, bueno, como no la hay, pues el día nos aporta jugosas novedades en materia de corrupción socialista. En primer lugar, el juez Ismael Moreno, que cita como imputada a Isabel Pardo de Vera por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en la contratación de la muy popular Jessica, la novia de Ábalos, en una empresa que dependía directamente de Adif, de lo que presidía Pardo de Vera. El segundo escenario, este nuevo escenario de el canario Gustavo Matos, hombre de confianza de Sánchez en las primarias del PSOE para el territorio de Canarias y que fue vicepresidente del Parlamento canario. Este aparece en un informe de asuntos internos que perseguía las actividades de un policía que ha tenido algún tropiezo con la ley. Y resulta que el político socialista canario trataba de favorecer a un capo libanés en negocios de la droga en el sur de Tenerife. Le ofrecía gestiones para tratar de parar las inspecciones policiales a los negocios del capo libanés, donde, por cierto, se anunciaban como establecimientos de cannabis, pero dentro pues parece que se vendía cocaína. Este capo libanés, ahora en prisión, le expone al político canario en fase de exitosa carrera política que está en mitad de una guerra. Y ahí va el político socialista y le contesta que a él las únicas guerras que le interesan son aquellas en las que se gana dinero. En fin, esperar y ver con este caso. Pero es que también hemos visto que el gobierno negoció con Ábalos los famosos mensajes a cambio de que le brindara cierta protección al ministro de Transportes en sus asuntos actuales. Así que aquí no cantaba ni la derecha ni la ultraderecha, sino que se trata en lo de los mensajes de fuego amigo, clarísimamente hablando. Y por último, el informe de la UCO sobre las presuntas comisiones irregulares que se imputan a Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, está a punto de llegar al juzgado. Lo hará esta misma semana. Y el Gobierno sigue aprovechando ese tirón de Eurovisión para lanzar nuevos titulares contra Israel. Ayer Pedro Sánchez anunciaba su petición de que Israel fuera expulsado del certamen de Eurovisión. Una decisión, una noticia que a muchos les llamó la atención, pues no se produjo hasta después de que nuestra representante quedase entre las últimas de ese certamen. Hoy la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, va un paso más allá y adelanta que el Gobierno estaría abierto a dejar fuera a todos los atletas israelíes de los certámenes deportivos, algo que ya sucede con Rusia. Si este debate también para la participación o no, en este caso de Israel, llega al ámbito deportivo, como le digo, en primer lugar le corresponde a los comités internacionales respectivos y a las federaciones internacionales y desde luego España estaremos también dispuestos a participar en ese debate bajo esa misma premisa de la no existencia de esos dobles estándares.
Y esta ofensiva se ha trasladado hoy al Congreso de los Diputados. El Partido Socialista respalda ahora una ley impulsada por Sumar para frenar el comercio de armas con Israel. La norma va a ser tramitada, la ha aprobado esta misma tarde el Congreso con los apoyos de Junts. Ha confirmado este grupo su voto a última hora de la tarde. Desde que empezó la guerra, Moncloa ha adjudicado nada más y nada menos que 46 contratos por 1.000 millones a la industria militar israelí. De este casi medio centenar, 10 están siendo revisados, que no suspendidos, y Defensa alega que no pueden ser sustituidos por otro proveedor. Sánchez aseguró la semana pasada en sede parlamentaria que España ya no comercia con Israel. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Nuevo reglamento de extranjería que cambia las condiciones y sobre todo los plazos para la obtención de documentos de los extranjeros que viven en la sociedad española. La nueva regulación ha sido muy mal recibida por los funcionarios que afirman va a aumentar su carga de trabajo, que ya es absolutamente inabordable, según dicen. Este nuevo reglamento va a permitir la regularización de unos 300.000 inmigrantes por año. Y al mismo tiempo el PSOE parece que ahora le ha dado un giro a su política de legalización de inmigrantes y apoya las posiciones que anteriormente defendía casi en solitario Podemos. Van a apoyar los del PSOE una iniciativa legislativa popular para legalizar a todos los inmigrantes presentes en España antes de comenzar el año 2025. Eso significa unos 900.000. Entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería y con él varias novedades. El Ejecutivo de Sánchez modifica el sistema de visados y flexibiliza la figura del arraigo. Se amplían los tipos y se crea uno de segunda oportunidad. Se reduce de 3 a 2 años el periodo de permanencia en España, mientras que los visados pasan a tener una duración de 1 año y se crea uno específico para buscar trabajo. El Gobierno mejora además la figura de la reagrupación familiar. Se extiende la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años. Sin embargo, para lograr el arraigo no computa el tiempo que lleven en el país antes de la regularización. Para Elma Said es la reforma más ambiciosa de los últimos años. Es la reforma más ambiciosa de los últimos años y estamos seguros de que va a suponer un antes y un después. Mientras que Vox lo considera una tomadura de pelo y por ello registra una iniciativa para modificar el texto. Una tomadura de pelo y un desprecio infinito a España. La nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo y mucho menos un arma política para configurar el censo que en última instancia es lo que busca el Gobierno de Sánchez. Se trata de un nuevo giro del Gobierno en materia de inmigración y ahora apoya la iniciativa legislativa popular que lleva 1 año parada en el Congreso y con la que se pretendía regularizar a 500.000 de inmigrantes. Sin embargo, el nuevo borrador del Gobierno busca regularizar a todos aquellos que se encuentren en el país antes del 2025. Es decir, que Sánchez pretende regularizar a unas 900.000 personas. Un hecho que supone un cambio de postura en el PSOE, ya que hasta hace poco era reacio. Los socialistas justifican este cambio de opinión diciendo que así lo requiere la nueva situación geopolítica internacional. Sin embargo, aprobar la iniciativa es una de las principales reclamaciones de Podemos. Por lo tanto, todo indica que el presidente se pliega de nuevo ante sus socios. En los últimos 5 años han aumentado considerablemente los extranjeros que residen en nuestro país. Concretamente han crecido en 2,5 millones y, sin embargo, Sánchez maniobra para regularizar a casi 1 millón más de ilegales. Sara Egesen no descarta que se vuelva a poder producir un nuevo apagón en España. Ella sigue sin descartar, la ministra de Transición Ecológica, el ciberataque como la causa de ese apagón masivo e insiste en que no deja la puerta abierta a que podría producirse en ocasiones futuras. Asegura además que la sobretensión es una de las hipótesis que ahora se está barajando con más fuerza.
3 semanas después del gran apagón, seguimos sin conocer las causas que lo provocaron. La vicepresidenta tercera no ha podido garantizar que no se vuelva a repetir. Bueno, estamos en condiciones de decir que el sistema, el operador está actualmente en un sistema reforzado y, por otro lado, nosotros estamos identificando las causas para poner las medidas y que no vuelva a ocurrir algo así. Hace una semana, la única novedad que adelantó la vicepresidenta tercera es que no fue un ciberataque. Pues bien, esta cuestión la vuelve a poner en duda. Según AGESEN, no se ha descartado del todo en otros puntos de la red. Hay más de 30 centros de control que lo que hacen es integrar la generación, todo tipo de generación en España, y en eso están trabajando. Todavía no se ha descartado, pero yo creo que vamos a seguir avanzando. Pero el ciberataque queda ya lejos de sus preocupaciones y ahora deciden priorizar su investigación en una posible sobretensión. Le avanzo que sí, estamos ahora mismo, el comité está priorizando esa variable, la sobretensión, dentro de los análisis que estamos haciendo ahora. Y sin más detalles sobre el cero eléctrico, solo 15 días después del mayor apagón desde que se tienen registros en España, nuestro país ha vuelto a sufrir otra caída de las telecomunicaciones. Telefónica ha sufrido una caída de Internet y de teléfonos fijos en varias comunidades, como Aragón, el País Vasco, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Pero lo peor de esta avería masiva en Telefónica es que ha afectado durante horas a los teléfonos de emergencias del 112. La compañía ha asegurado que el motivo de la incidencia ha sido una actualización de la red y que ya se han solucionado todas las incidencias. Bueno, y queda poco más de un mes para que se produzca ese congreso del Partido Popular y ya hay voces dentro del partido que están poniendo en tela de juicio el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Escuchábamos ayer a Isabel Díaz Ayuso decirle al líder del partido que hacía falta ilusionar más y a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre que había que dar la batalla cultural. Hoy el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, recoge el guante y asegura que las batallas no solo hay que darlas, hay también que ganarlas. Todas las batallas hay que darlas y todas hay que ganarlas. ¿Vale? Vamos a seguir trabajando. Gracias. En la página internacional, el Reino Unido ha suspendido las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Israel y ha convocado al embajador israelí para anunciarle sanciones contra los colonos en Cisjordania después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijera sentirse horrorizado por la escalada militar en Gaza. Y la reacción de esta importante decisión de Londres, ¿cómo ha sentado esto en Israel? Bien, pues en Israel dice la ministra responsable de Asuntos Exteriores que la presión externa no desviará a Israel de su camino para defender su existencia y seguridad frente a enemigos que buscan su destrucción. Y el rey Juan Carlos, el rey emérito, insiste en llevar a los tribunales al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por delitos contra su derecho al honor. Esta noticia se conoce pocos días después de que el rey le diera plantón a Revilla en ese acto de conciliación en Santander, en el que el político se ratificó en todo aquello que lleva tiempo diciendo en los medios de comunicación. Él insiste en que esas supuestas calumnias se basan en hechos que se han contrastado por los medios de comunicación y que todos ellos son verdad. Revilla, por lo tanto, irá a un tribunal y se enfrentará cara a cara con el rey emérito. Él ya anunciaba la semana pasada que temía que al final el rey acabara provocando esta situación que él considera injusta a sus 83 años y tratándose de un ciudadano normal. El emérito le reclama 50.000 euros que dedicaría a fines solidarios, dice, por expresiones calumniosas e injuriosas vertidas en libros o comparecencias. Y tragedia la que se ha vivido en Sabadell esta tarde cuando se ha producido el desprendimiento de una fachada en un centro comercial que ha matado a un hombre. Ha ocurrido a eso de las 4 de la tarde. La placa de hormigón armado cayó desde 12 metros de altura e impactó directamente sobre esta persona que quedó atrapado entre los escombros. Su pareja, que se encontraba en esos momentos con él, gracias a Dios no ha resultado herida. Los bomberos investigan un posible fallo estructural y mantienen cerrada al público la zona afectada. Se trata de un centro comercial muy concurrido porque allí están pues tiendas visitadas muy habitualmente por los ciudadanos de la ciudad de Sabadell.
Bueno, y por fin una buena noticia, Marina. Han reabierto el puente de Torrent, ese que se llevó la Dana, y estamos contentos porque algo de normalidad significa. Es verdad, sí, es una pequeña vuelta a la normalidad, en este caso a la movilidad. Se trataba del puente que pasaba por encima de ese barranco del Pollo y una de las infraestructuras que quedó más críticamente dañadas después del paso de la Dana hace ya 7 meses. El puente ha reabierto al público, lo ha hecho en el día de ayer, después de los grandes daños que le ocasionó la riada en el pasado mes de octubre. El puente registra un tráfico diario superior a los 20.000 vehículos y ha vuelto a estar completamente operativo. Esas obras en las que la Generalitat ha invertido 4,4 millones de euros por fin han llegado a su fin, y las personas que habitualmente utilizan este medio para desplazarse podrán volver a hacerlo a partir del día de mañana. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan seguir con la señal del Toro Televisión y su programa. Así es, y no se pierdan ahora en Dos Continentes con Sandro Meco, y nosotros volvemos mañana. Que pasen buena noche.